Un magnate millonario abandonó a su esposa por presiones familiares de élite, y 5 años después, ella reapareció con 2 hijos gemelos idénticos a él. La vida de Lucas Rivers, un hombre admirado por el mundo, sufrió un giro inesperado que lo obligó a enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Lucas Rivers era un hombre al que el mundo admiraba. A sus 32 años, ya era el CEO de Rivers Tech, un imperio tecnológico multimillonario construido sobre inteligencia artificial e innovación en la nube. Aparecía en portadas de revistas, daba conferencias magistrales en cumbres mundiales y estrechaba manos con presidentes. Cada foto de él mostraba la misma imagen impecable: cabello rubio dorado peinado a la perfección, penetrantes ojos azules que mostraban la cantidad justa de fría indiferencia, y el tipo de sonrisa que podía cerrar tratos antes de que se leyera un contrato. Vivía en un ático sobre Central Park, conducía un coche deportivo eléctrico personalizado y vestía trajes hechos a medida que valían más que el alquiler de la mayoría de la gente. Para cualquiera que lo viera desde afuera, era impecable, ambicioso, disciplinado y destinado a la grandeza. Pero había una cosa que Lucas no tenía, y que una vez casi lo había arriesgado todo por: el amor. 5 años antes de asumir su papel completo como CEO, Lucas había estado con alguien que no encajaba en el plan que su familia había trazado para su vida. Su nombre era Amber Wallace. No era una socialité ni una inversora tecnológica. No había nacido rica. Era una estudiante de posgrado, estudiando arquitectura con becas y trabajos a tiempo parcial, con pintura en sus jeans y cuadernos llenos de bocetos desordenados. Tenía el cabello castaño largo, ojos azules expresivos y una forma de mirar a Lucas que lo hacía sentir que era más que su título. Con ella, no tenía que actuar. Con ella, reía más fuerte, dormía mejor, soñaba más libremente. Se conocieron en un evento de caridad al que él solo había asistido por obligación. Ella estaba ayudando a instalar las luces del escenario, y él tropezó con ella mientras revisaba su teléfono. Fue el momento más humano que había tenido en meses. Su relación floreció en privado. Largas caminatas por la ciudad, comida para llevar en azoteas, conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. A ella no le importaba su dinero. Se burlaba de su reloj caro y se negaba a dejar que él le pagara el alquiler. Ella lo hacía sentir real en un mundo donde todo sobre él se sentía artificial. Por primera vez en su vida, imaginó un futuro que no giraba en torno a las ganancias trimestrales o las reuniones de la junta. Imaginó una pequeña boda, un hogar acogedor, niños con ojos azules y energía salvaje. Imaginó a Amber en cada versión de ese futuro, pero sus padres tenían otros planes. Cuando se enteraron de Amber, la reacción fue inmediata y brutal. Su padre, Charles Rivers, presidente de la Junta y uno de los hombres más fríos que Lucas había conocido, lo citó en su oficina y le dijo claramente: «Ella no está a tu altura. Diluye tu imagen. Cásate con ella y comenzaremos el proceso de removerte de la sucesión». Su madre tampoco se molestó en ocultar su desdén. «¿Realmente quieres avergonzar a la familia?», preguntó. «¿Qué pensarán los accionistas cuando te vean con alguien tan promedio?» Lucas intentó resistirse. Luchó. Les dijo que no le importaba la percepción. Pero Rivers Tech no era solo una empresa. Era un imperio, transmitido por 3 generaciones. Su nombre era una marca.
Su rostro era una inversión. Y a medida que la presión aumentaba, de la familia, de la junta, de los asesores, recordándole sus obligaciones, Lucas sintió que las paredes se cerraban. La peor parte, nunca le dijo a Amber la verdad. Un día, simplemente lo terminó. Sin explicación, sin discusión. Dijo que necesitaba concentrarse en su carrera y salió de su apartamento, dejando atrás a la mujer con la que había imaginado para siempre. Amber llamó una vez, luego dos, luego dejó de hacerlo. Él nunca respondió. Se sumergió en el trabajo y trató de convencerse de que había sido necesario, que era lo mejor, pero no pasaba un solo día en que no pensara en ella, en que no viera algo que le recordara la vida que había dejado atrás. Extrañaba su risa, la forma en que decía su nombre cuando estaba enojada, la forma en que lo hacía sentir como un hombre, no como un producto. Aún así, nunca se puso en contacto, porque admitir que se había equivocado significaría enfrentar todo lo que había renunciado. Y en ese momento, Lucas Rivers no sabía cómo enfrentar el arrepentimiento. Todavía no. Amber Wallace nunca había creído en cuentos de hadas, pero enamorarse de Lucas Rivers se había sentido peligrosamente cerca de uno. Por un breve tiempo, había sido más de lo que jamás soñó posible. Recordaba la calidez en sus ojos cuando la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. Recordaba las noches en la azotea, cuando las luces de la ciudad hacían que el cielo se sintiera infinito, y Lucas susurraba sobre querer escapar del mundo de las cámaras y las salas de juntas, solo para vivir una vida normal, con ella. Ella le creyó cada palabra, cada promesa inconclusa en los espacios entre besos y silencios. Pero un día, él se fue, sin despedida, sin explicación. Solo un mensaje frío y cuidadosamente redactado de que necesitaba espacio para concentrarse en su futuro. Ella esperó su llamada, intentó encontrarlo, envió un mensaje de voz largo y desesperado, luego otro. Pero el silencio que siguió no estaba vacío, era deliberado, era definitivo, y así dejó de esperar. Amber se sumergió en su trabajo, derramando su desamor en planos y plazos, tratando de perderse en sus estudios. Pero solo unas semanas después, comenzó a sentir los cambios en su cuerpo. La fatiga, las náuseas, el retraso. Se dijo a sí misma que era estrés. Pero cuando se hizo una prueba de embarazo y vio el resultado, se le cortó la respiración. No lloró. Simplemente se quedó de pie en el baño, mirando la palabra positivo, como si estuviera escrita en otro idioma. Luego se sentó en el borde de su cama y no dijo nada durante mucho tiempo. El médico confirmó su embarazo, pero la ecografía reveló algo que no esperaba. 2 latidos, gemelos, 2 vidas creciendo dentro de ella. 2 recordatorios de un hombre que se había marchado sin mirar atrás. Consideró llamarlo de nuevo. Imaginó lo que le diría, pero luego recordó el mensaje de voz, la fría respuesta de su asistente, la forma en que había desaparecido como si ella no significara nada, y se dio cuenta de que no podía pasar por eso otra vez, así que no llamó, no escribió. Borró su número. Aceptó, en lo más profundo de su alma, que él no regresaría. Amber decidió irse de Nueva York. Ya no había lugar para ella allí. Consiguió un trabajo en una ciudad más pequeña, en una oficina de dibujo donde nadie hacía preguntas sobre su pasado. Alquiló un apartamento modesto y vivió con cuidado,
ahorrando cada centavo. El embarazo de gemelos fue duro, pero ella fue más dura. Trabajó a pesar de los pies hinchados, las noches sin dormir y el miedo de estar completamente sola en el mundo. Tomó vitaminas prenatales con cupones de alimentos. Se saltó comidas para pagar la ropa de bebé. Y cuando llegó el momento, dio a luz a 2 niños sanos y hermosos, Logan y Simon. Tenían el cabello rubio desde el principio y los ojos más azules que jamás había visto. Era como ver 2 pequeñas versiones del hombre que una vez había amado. Al principio, le rompía el corazón verlo en sus rostros, pero con el tiempo, ese sentimiento se suavizó en otra cosa, algo más feroz. Amor. No por lo que pudo haber sido, sino por lo que era. Sus hijos lo eran todo. Eran salvajes, ruidosos, desordenados y perfectos. Eran la razón por la que se levantaba de la cama cuando le dolía el cuerpo y su cuenta bancaria llegaba a 0. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Hacía trabajos como autónoma. Aceptaba encargos, planos de tiendas, cafeterías, incluso graneros. Cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Alimentaba a sus hijos, los vestía, besaba sus moretones y les leía cuentos para dormir, incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse de pie. Amber nunca mencionó el nombre de Lucas, ni una sola vez. Cuando los niños le preguntaban por qué no tenían papá, ella les decía la verdad, con suavidad, que a veces la gente se va porque le tiene miedo al amor, y que no es culpa suya, ni nuestra tampoco. No hablaba de venganza. No se detuvo en el pasado. Vertió toda su energía en criar a 2 niños pequeños amables, curiosos y valientes, que no tenían idea de que llevaban un apellido que una vez gobernó una ciudad, y aún así, a altas horas de la noche, cuando dormían, a veces se encontraba imaginando lo que diría Lucas si los viera. ¿Los reconocería como suyos? ¿Sentiría algo? ¿O haría lo que mejor sabía hacer, darse la vuelta y fingir que nada importaba? Se dijo a sí misma que no importaba, que no le importaba, que había construido una vida sin él. Y era verdad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La invitación había llegado inesperadamente, metida en la asa de entrada del modesto correo electrónico de Amber, con un asunto genérico. Foro de Futuros Arquitectónicos, selección de ponentes. Al principio, supuso que era un error. Nunca había presentado en ningún evento importante, y mucho menos en la ciudad de Nueva York. Pero el mensaje era real. Habían revisado su propuesta de diseño para un refugio de mujeres, sostenible, de bajo costo y centrado en la comunidad, y querían que hablara en el panel. No era pagado, pero cubrirían los gastos de viaje y alojamiento. Era la oportunidad que había soñado durante años, y el tipo de reconocimiento que nunca pensó que recibiría como madre soltera de 2 hijos, luchando en el segundo plano del mundo de la arquitectura. Dudó solo por un momento. Luego dijo que sí. Regresar a Nueva York después de 5 años se sintió irreal. Todo se veía igual, pero nada se sentía familiar. Llegó con Logan y Simon a cuestas, 2 niños de 5 años enérgicos que hicieron preguntas sin parar durante el vuelo, que miraron con los ojos muy abiertos el horizonte y dijeron que los edificios parecían torres de Lego. Los vistió pulcramente para el foro, con pequeñas camisas de cuello y zapatillas limpias, y empacó una bolsa llena de libros para colorear y bocadillos para mantenerlos ocupados mientras ella presentaba. No tenía a nadie que los cuidara, y no iba a dejar que eso la detuviera. Se sentaron pacientemente cerca del fondo del espacio de exhibición, mientras ella,
estaba de pie junto a su modelo de refugio, con las palmas ligeramente sudorosas, el corazón latiendo. El evento se llevó a cabo en un rascacielos del centro, con paredes de cristal que rodeaban el lugar, la luz del sol entrando. Trató de no pensar en la posibilidad de encontrarse con alguien que conocía. Nueva York era grande. Él no estaría aquí. ¿Por qué lo haría? Entonces oyó su voz. Estaba a mitad de responder una pregunta de un reportero cuando se escuchó en el aire, baja, segura y demasiado familiar para ignorarla. Se quedó inmóvil. Se le revolvió el estómago antes de que sus ojos lo confirmaran. Lucas Rivers estaba a menos de 6 metros, riendo suavemente con un grupo de patrocinadores en trajes elegantes. No había cambiado. El cabello rubio seguía impecable, la postura tan relajada como siempre, pero ahora más viejo, con bordes más duros. Su expresión era tranquila, hasta que se posó en ella. Amber vio el momento en que lo golpeó. Primero confusión. Luego, shock. Luego algo más profundo. Sus ojos se desviaron más allá de ella, hacia los 2 niños sentados en el suelo detrás de su mesa, coloreando en silencio sobre la alfombra. El tiempo se ralentizó. El rostro de Lucas palideció. Su mirada se fijó en los gemelos, y Amber pudo ver cómo los engranajes giraban, rápido y desesperado. Ella no se movió. No sonrió. No desvió la mirada. Él caminó hacia ella. Ella se puso rígida, agarrándose al borde de la mesa de exhibición, como si pudiera anclarla al suelo. La gente a su alrededor pareció desvanecerse en el ruido de fondo. La ciudad, el foro, los años, todo se redujo a este momento imposible. Se detuvo frente a ella, su voz apenas audible. Amber. Ella no respondió. Él volvió a mirar a los niños. Luego la miró a ella, visiblemente conmovido. ¿Son ellos? Ella mantuvo su mirada. Sí, dijo, tranquila y serena. Son tuyos. Él retrocedió, aturdido. Por un momento, pareció alguien que acababa de recibir un puñetazo. No lo sabía, dijo. No tenía ni idea. Lo sé, respondió ella, con voz firme. Lo intenté. Te aseguraste de que no pudiera contactarte. Él parpadeó, tratando de procesarlo todo. Pero, ¿por qué no lo intentaste de nuevo? Amber rió suavemente, amargada y cansada. Lo hice. Dejé mensajes. Envié cartas. Tu asistente me dijo que no volviera a llamar. Supuse que habías tomado tu decisión. Lucas bajó la mirada, el peso de la comprensión asentándose pesadamente en su rostro. Se volvió a mirar a los niños, todavía sin saber quién era él. Logan levantó la vista, sonrió y lo saludó inocentemente. «Necesito hablar contigo», dijo Lucas, su voz apenas quebrándose. Amber se cruzó de brazos. «¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 5 años? ¿En un evento público?» Él dudó, luego asintió lentamente. «Sí, necesito explicar, y necesito entender». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. El dolor que había enterrado en lo más profundo de su ser resurgió, pero no lo dejó ver. No allí. Todavía no. «No puedes volver como si nada hubiera pasado», dijo ella. «Pero si realmente quieres entender, empieza por aprender sus nombres». Lucas la miró, y algo se abrió en sus ojos. Se volvió hacia los niños, se arrodilló y preguntó, con suavidad, «¿Cuáles son sus nombres?» Los gemelos lo miraron, perplejos pero curiosos. «Soy Logan», dijo uno. «Soy Simon»,
añadió el otro. ¿Cómo te llamas? Lucas sonrió tristemente. Soy Lucas. No lo reconocieron. ¿Por qué lo harían? Amber observaba desde detrás de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Este no era el momento para el que se había preparado. Nunca pensó que llegaría. Y sin embargo, allí estaban. No como extraños. Todavía no como una familia. Pero algo había comenzado a cambiar. La verdad, finalmente había salido a la luz. Y nada volvería a ser lo mismo. Lucas no durmió esa noche. Después del foro, después del día más largo y discordante de su vida, regresó a su apartamento, un lugar que alguna vez sintió como la cúspide del éxito y ahora se sentía vacío, desprovisto de significado. La imagen de los dos niños persistía en su mente, inquietante y vívida. Logan y Simon. Sus nombres resonaban en sus pensamientos como un mantra que nunca supo que necesitaba. Todavía podía ver sus ojos, tan familiares que le dolía el pecho, y la forma en que lo habían mirado sin reconocimiento. No lo conocían, no sabían que existía, y esa constatación, más que nada, lo destrozó. A la mañana siguiente, solicitó una prueba de ADN privada. No se lo dijo a nadie, ni a su asistente, ni a su equipo legal, ni a sus padres. No se trataba de legalidad. Se trataba de algo que no podía nombrar, algo urgente y personal, como si necesitara permiso para creer la verdad, aunque cada parte de él ya lo supiera. Los resultados llegaron 3 días después. 99. 9% de coincidencia. No había negación posible. Él era su padre. Lucas miró el documento en silencio durante mucho tiempo. Luego lo dobló cuidadosamente y lo colocó en un cajón, como si fuera algo sagrado y pesado. No un trozo de papel, sino una puerta que acababa de abrirse. Una puerta que él había cerrado sin saberlo desde el exterior, hacía 5 años. Contactó a Amber a través del coordinador del evento, no queriendo presionar demasiado. Ella accedió a reunirse con él, una vez, en una pequeña cafetería en el Lower East Side. Sin abogados, sin asistentes, solo ellos. Ella llegó con su habitual fuerza tranquila, vestida de forma sencilla, con el cabello recogido. Parecía cansada pero serena, y más hermosa de lo que recordaba. La vida la había moldeado de nuevas maneras, añadiendo una gravedad a su mirada que antes no estaba allí. Él se puso de pie cuando ella entró. Ella no sonrió. Se sentaron uno frente al otro, 2 personas con años de dolor entre ellos y 2 niños que los unían para siempre sin saberlo. Durante un largo momento, no dijeron nada. El ruido de la cafetería zumbaba a su alrededor, tazas chocando, leche humeante, conversaciones tranquilas. Obtuve los resultados, dijo Lucas finalmente. Son míos. Amber asintió. Lo sé. Él se pasó una mano por el cabello, luchando por encontrar palabras que significaran lo suficiente. No sé qué decirte. Ella lo miró, con los ojos claros. Entonces no digas nada que no quieras decir. Ahora lo digo en serio, dijo. Solo, Amber, no lo sabía. Te lo juro. No lo sabía. Te creo, dijo ella. Pero eso no borra lo que pasó. Él bajó la mirada, la vergüenza invadiéndolo. Quería luchar por ti. Iba a hacerlo. Pero mis padres, la junta, todo se vino abajo. No sabía cómo ser el hombre que esperaban y el hombre que tú necesitabas. Los elegiste a ellos, dijo ella, sin malicia. Te fuiste. Él asintió lentamente. Sí. Y tuve que criarlos sin ti, continuó ella. Mientras tú construías imperios,
Yo construía cunas. Mientras tú dabas discursos, yo trataba de encontrar suficiente para la cena. Lucas se encogió. Sus palabras no eran crueles, solo eran ciertas, y golpearon más fuerte de lo que podría haber anticipado. No estoy pidiendo perdón, dijo. Todavía no. Solo quiero una oportunidad de conocerlos, de ser parte de sus vidas, aunque sea pequeño, aunque sea. Hizo una pausa, su voz flaqueando. No puedo volver atrás, Amber, pero puedo aparecer ahora. Puedo intentarlo. Ella lo estudió cuidadosamente. No te conocen, ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellos, yo soy su mundo entero. No quiero quitarte nada, dijo él rápidamente. Solo quiero añadir a lo que has construido. Amber exhaló lentamente. Tienen 5 años. No entienden la traición ni la lealtad, pero entienden la presencia. No puedes entrar y salir. No puedes empezar y parar. Si quieres estar en sus vidas, tiene que ser hasta el final. Estoy dentro, dijo sin dudar. Cueste lo que cueste. Ella asintió, todavía cautelosa, pero algo en su postura se suavizó. Entonces empezarás de a poco. Recógelos de la escuela un día. Ven al parque. Siéntate con ellos. Deja que se acerquen a ti. Si te hacen preguntas, respóndelas honestamente. Si huyen de ti, no los persigas, solo sé allí. Lucas asintió, humilde. Está bien, puedo hacerlo. Al salir de la cafetería, no se despidieron con abrazos ni promesas, solo un entendimiento, un acuerdo frágil entre dos personas que ya no se amaban, pero que estaban conectadas para siempre. Amber caminó delante, y Lucas la siguió a una distancia respetuosa, no como pareja, todavía no como padre, sino como un hombre que finalmente intentaba corregir lo que una vez había salido tan terriblemente mal. La primera visita de Lucas a la escuela de los niños no se parecía en nada a los eventos corporativos a los que estaba acostumbrado. No había trajes pulcros, ni discursos ensayados, ni ejecutivos a los que impresionar. En cambio, había huellas de manos pegajosas en las paredes del aula, aviones de papel volando por el pasillo y el caos inconfundible de 20 niños navegando por sus pequeños universos. Lucas estaba cerca de la puerta de la escuela, con un suéter informal y jeans, torpe e inseguro de dónde poner las manos. Había revisado adquisiciones de salas de juntas por valor de miles de millones sin sudar, pero esperar para recoger a sus hijos, hijos que ni siquiera sabían que eran suyos, lo hacía sentir como un adolescente nervioso. Amber lo había arreglado con cuidado. Les dijo a los niños que un amigo los recogería y los llevaría al parque. Sin etiquetas, sin explicaciones, solo una oportunidad para que lo conocieran en terreno neutral. Cuando Logan y Simon salieron corriendo de las puertas de la escuela, Lucas los reconoció al instante. Su cabello rubio brillaba a la luz del sol, y sus idénticos ojos azules se iluminaron cuando lo vieron, aunque no entendieron del todo quién era él. Se arrodilló, inseguro del guión. «Hola, soy Lucas. Tu mamá me pidió que te llevara al parque hoy. ¿Está bien?» Los niños se miraron, luego lo miraron a él. Logan ladeó la cabeza. ¿Eres el hombre del edificio con toda la gente de traje? Lucas sonrió. Sí, ese era yo. Simon entrecerró los ojos. ¿Tienes bocadillos? Lucas rió. Sí, muchos. Eso fue suficiente. Le tomaron las manos sin dudarlo y lo guiaron, parloteando sobre dinosaurios y naves espaciales, y cómo la maestra de Logan había dicho que Plutón ya no era un planeta, lo cual él encontraba totalmente injusto. Lucas escuchó todo.
respondiendo cuando pudo, pero sobre todo, simplemente absorbiéndolos. Sus voces, sus expresiones, su alegría absoluta y sin filtros. Fue abrumador de la mejor manera posible. En el parque, corrieron hacia los columpios, y Lucas se sentó en un banco cercano, observándolos. Durante unos minutos, se permitió fingir que esta siempre había sido su vida, que siempre había estado allí para ellos, en días como este, en momentos como este. Pero esa ilusión se resquebrajó cuando Simon se cayó del tobogán y se golpeó el codo. No lloró de inmediato, simplemente se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y vidriosos, tratando de decidir si el dolor valía las lágrimas. Lucas corrió sin pensar, se agachó y le revisó suavemente el brazo. «¿Estás bien?», dijo suavemente. «No está sangrando, solo un chichón». Simon parpadeó. «Suenas como mami». Lucas hizo una pausa. Luego dijo en voz baja, «Estoy tratando de ser bueno en esto». Simon se apoyó en él, solo por un segundo, y ese pequeño gesto casi rompe a Lucas en dos. Levantó la vista y vio a Logan de pie cerca, observándolo con atención. Había algo calculador en su mirada. No sospecha exactamente, sino una evaluación tranquila. Lucas conocía esa mirada. Él mismo la había llevado hace mucho tiempo, cuando intentaba decidir si alguien era seguro. Logan finalmente se acercó. «¿Vas a volver?» Lucas lo miró a los ojos, con firmeza. «Sí, volveré». Logan asintió una vez, como si estuviera satisfecho. Luego volvió a correr, llamando a Simon para que lo persiguiera. Lucas se quedó allí un momento más, tratando de recuperar el aliento. Esa única pregunta, ¿vas a volver?, se había sentido más pesada que cualquier contrato que hubiera firmado. Pero su respuesta había sido verdadera. Volvería. Una y otra vez. Las visitas continuaron, silenciosa y consistentemente. Lucas aparecía en las recogidas escolares, en el parque, en las fiestas de cumpleaños de compañeros de clase que no conocía. Aprendió qué cajas de jugo odiaban, qué superhéroe estaba de moda en ese momento y cómo separarlos cuando peleaban por el mismo trozo de Lego. Aprendió a arrodillarse y escuchar de verdad, a guardar su teléfono, a simplemente estar allí. Con el tiempo, los niños se acostumbraron a él. Se reían más, lo llamaban por su nombre con un poco más de familiaridad. Logan empezó a hacer preguntas. «¿Conociste a mi mamá cuando era joven? Vives en una casa muy grande. ¿Por qué no tienes hijos?» Lucas respondió honestamente, con cuidado. Nunca los apresuró. Nunca intentó ganar algo que no estaban listos para dar. Una tarde, mientras los acompañaba de regreso al apartamento de Amber, Simon le tomó la mano sin que se lo pidiera. Logan hizo lo mismo. Luego levantó la vista y preguntó, «¿Por qué siempre sonríes cuando hablamos?» Lucas los miró a ambos, con las mejillas sonrojadas por correr, sus mochilas a juego rebotando con cada paso. «Porque tengo suerte», dijo simplemente. «Puedo estar aquí con ustedes». Amber lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, insegura. Siempre lo observaba de cerca después de cada visita, como si intentara medir si se había ganado otra. Pero esta vez, algo cambió. Vio a los niños correr adentro, riendo, contándole sobre los columpios y cómo Lucas casi se cae tratando de competir con ellos. Y luego, lo miró a él. «No te fuiste hoy», dijo en voz baja. «Te quedaste incluso cuando Simon tuvo miedo. Te quedaste incluso cuando Logan se quedó callado». Lucas asintió. «Les dije que lo haría»,
Amber bajó la vista. Luego lo miró de nuevo. Sigue haciendo eso. Y así, sin grandes gestos ni discursos emotivos, el muro entre ellos se bajó. No se fue del todo, pero se volvió más delgado. Y Lucas supo que esto no se trataba de ser perdonado en un momento. Se trataba de aparecer en cientos de ellos. Y lo haría. Siempre. Lucas no esperaba que la palabra llegara tan pronto. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó a ver a Logan y Simon regularmente. Nunca faltaba a una visita. Nunca llegaba tarde. Aprendió a sentarse en silencio cuando estaban de mal humor, a unirse cuando pedían ayuda con rompecabezas y a escuchar cuando solo necesitaban hablar, incluso si lo que decían tenía poco sentido. Tuvo cuidado de no presionar demasiado rápido. Había aceptado el hecho de que, por ahora, él era solo Lucas, el hombre que traía buenos bocadillos, jugaba al pilla-pilla sin revisar su teléfono y se reía de sus chistes, incluso cuando no tenían sentido. Pero algo había cambiado. Era un sábado por la tarde. Amber tenía una entrevista para un nuevo contrato de diseño y le preguntó a Lucas si podía cuidar a los niños durante unas horas. Él aceptó de inmediato y ella los dejó en su apartamento, que él había adaptado recientemente para niños, a pesar de no haber pensado nunca que lo necesitaría. Los juguetes ahora vivían en cestas tejidas en la sala de estar. Una pequeña mesa con crayones y papel de construcción estaba cerca de la ventana. La nevera estaba llena de cajas de jugo, queso de hebra y el tipo de cereal que venía con malvaviscos que él no aprobaba, pero compraba de todos modos, porque a ellos les encantaba. Esa tarde, construyeron una elaborada fortaleza de almohadas entre los sofás, con túneles y un centro de mando hecho de viejas cajas de zapatos y linternas. Logan se declaró capitán. Simon insistió en ser el oficial científico porque había traído una lupa. Lucas siguió el juego como el comandante papá, un nombre que Simon inventó a mitad de su juego y dijo sin pensar. Lucas se congeló por un segundo, sorprendido por la palabra. Papá. No respondió de inmediato, temiendo que si reaccionaba demasiado, Simon se retractaría. Así que solo sonrió y siguió el juego. Pero por dentro era un torbellino de emociones. La palabra seguía resonando en su mente. Todavía no se la había ganado. O tal vez sí, poco a poco, a trozos. No a través de grandes gestos, sino a través de la constancia, el tiempo y el amor tranquilo. Más tarde esa noche, después de haber cenado comida para llevar y estar acostados bajo el todavía en pie fuerte de almohadas, viendo una caricatura, Simon se acurrucó a su lado y lo miró. ¿Puedo llamarte papá ahora? ¿O tengo que esperar? Lucas sintió que se le apretaba la garganta. Miró el pequeño y serio rostro de Simon, luego a Logan, que también lo miraba, sosteniendo en silencio su dinosaurio de peluche favorito. Lucas se acercó y los abrazó a los dos. «Puedes llamarme como te parezca», dijo, con la voz quebrada. «Pero si quieres llamarme papá, me sentiría muy orgulloso de eso». Simon asintió. Logan le dio una pequeña sonrisa, del tipo que dice más que las palabras. Esa noche, Amber vino a recogerlos. Los encontró dormidos en el sofá. Simon recostado sobre el pecho de Lucas, Logan acurrucado a su lado, ambos roncando suavemente. Lucas también se había quedado dormido, con el brazo protectoramente alrededor de ambos, la televisión todavía encendida en silencio de fondo. Ella no los despertó de inmediato. Se quedó allí por un largo momento, solo mirando,
Algo dentro de ella, algo que había estado encerrado, comenzó a moverse. Vio cómo Lucas los sostenía mientras dormía, como si siempre hubieran estado allí. Vio lo seguros que parecían. ¡Qué pacíficos! Cuando finalmente lo despertó, Lucas se movió lentamente, parpadeando al darse cuenta de dónde estaba y qué hora era. «Lo siento», susurró. «Debimos habernos quedado dormidos todos». Amber negó con la cabeza. Estaban felices. Eso es lo que importa. Mientras levantaba suavemente a los niños y los ayudaba a llevarlos al coche, él la miró. «Simon me llamó papá hoy», dijo en voz baja. Preguntó si estaba bien. Amber no habló de inmediato. Luego lo miró y dijo, «No lo habría preguntado si no lo sintiera ya». El camino a casa fue tranquilo. Lucas viajó en el asiento trasero junto a los niños, tomándoles las manos mientras dormían. Amber observaba por el espejo retrovisor, y algo dentro de ella se asentó por primera vez en mucho tiempo. Los muros que había construido para protegerse, muros comprensibles y necesarios, comenzaron a caer. No de golpe, sino pieza por pieza. Esa noche Lucas no pudo dormir. Se quedó despierto en su apartamento, mirando el techo, pensando en la forma en que Simon había mirado cuando dijo la palabra. Papá. No era un título que pudiera reclamarse. Tenía que ser dado. Ganado. Y ahora lo había sido. En la quietud de esa noche, por primera vez en años, Lucas se sintió completo. No por el éxito, o la riqueza, o la reputación, sino porque dos niños pequeños habían elegido dejarlo entrar. No como un invitado, no como un visitante, sino como su padre. Lucas no había planeado enfrentarse a sus padres. Lo había evitado durante meses, reprimiendo la urgencia cada vez que surgía en él, concentrándose en cambio en aparecer para Logan y Simon, en ganarse la cautelosa confianza de Amber, en construir algo genuino a partir de los pedazos de la vida que una vez había destruido. Pero llegó un punto en que el silencio ya no se sentía como fuerza, se sentía como rendición. Cuanto más se adentraba en la paternidad, más veía lo que casi había perdido para siempre, y más insoportable se hacía saber que sus padres se lo habían robado con una sonrisa y un firme apretón de manos. Tenía que enfrentarlos, no para un cierre, sino para una claridad. Necesitaba que vieran lo que habían hecho, y lo que es más importante, lo que nunca les permitiría volver a hacer. Llegó a la propiedad de los Rivers un domingo por la mañana fresca. Era exactamente como lo recordaba, impecablemente ajardinado, frío y silencioso. Un lugar diseñado para las apariencias, no para la comodidad. Su padre lo recibió en la biblioteca, sentado en la misma silla de cuero donde tantas conversaciones pasadas habían sido enmarcadas como sermones. Su madre apareció momentos después, inmaculada como siempre, su expresión indescifrable. «Me sorprende que hayas venido», dijo su padre, cruzando las manos. «No pensamos que volveríamos a saber de ti». Lucas no se sentó. Se quedó de pie cerca de la chimenea, su postura tranquila pero inflexible. «Necesitamos hablar. De Amber. De los niños». Su madre se puso rígida al mencionarla. «Te advertimos sobre ella hace años». Lucas se volvió hacia ella, su voz aguda pero controlada. «No me advirtieron. Me mintieron. Bloquearon cartas, ignoraron llamadas. Le dijeron a la gente que la mantuvieran lejos de mí». Los ojos de su padre se entrecerraron. «Hicimos lo necesario para proteger tu futuro. Eras emocional, desenfocado. Habrías tirado por la borda todo tu legado por una chica que no tenía nada». Lucas respiró hondo.
la furia subiendo por su pecho. Esa chica es la madre de mis hijos, los niños que ni siquiera se molestaron en saber que existían. Los crió sola, sin nada, y resultaron mejores que cualquier cosa que esta familia haya producido. Su madre se levantó, su voz cortante. No seas dramático. ¿Crees que no nos hemos sacrificado por ti? Por este nombre. Tu éxito. Mi éxito, interrumpió Lucas. Ya no tiene nada que ver con este nombre. La empresa, la imagen, el dinero, nada de eso importa si me cuesta mi humanidad. Intentaron hacerme elegir entre el amor y el legado, y los escuché. Me alejé de lo único real que tenía, pero no cometeré ese error de nuevo. Hubo un silencio pesado. Su padre se recostó, su tono de repente más frío, más estratégico. ¿Y ahora qué? ¿Vas a jugar a la casita con una mujer y fingir que eres un hombre de familia? ¿Crees que el mundo se tragará eso? Lucas lo miró, disgustado. No me importa lo que el mundo compre. Me importa lo que Logan y Simon vean cuando me miran. Me importa qué clase de hombre soy cuando los arropo por la noche. Y me importa la mujer que cargó con ese peso cuando yo me fui. Su madre abrió la boca, pero él no la dejó hablar. No estoy aquí para su bendición. Estoy aquí para decirles que su control termina aquí. Si no pueden aceptar a mi familia, no serán parte de nuestras vidas. Esa es su elección. Pero estoy harto de vivir bajo su versión del éxito. No respondieron de inmediato. Había una grieta en la habitación, una fractura visible en la ilusión de poder que siempre habían ejercido sobre él. Por primera vez, Lucas no era el niño que buscaba aprobación. Era el hombre que trazaba la línea. Los compadezco, añadió en voz baja. Nunca los conocerán. Nunca podrán escuchar a Logan explicar cómo cree que la luna controla los sentimientos, o ver la forma en que Simon dibuja sus sueños. Se lo perderán todo, y un día se darán cuenta de que cambiaron a sus nietos por el control. Se dio la vuelta y salió, dejándolos en su casa perfecta y vacía. Cuando regresó a su apartamento, Amber y los niños lo esperaban. Ella levantó la vista cuando él entró, leyendo su rostro al instante. «¿Les dijiste?», dijo ella. Él asintió. «Todo». ¿Y? No se lo tomaron bien. Amber se acercó. «¿Te arrepientes?». Lucas miró a sus hijos, que estaban construyendo torres de bloques en el suelo, sus risas resonando por la habitación. «Ni por un segundo», dijo. Esa noche, después de que los niños estuvieron en la cama, Amber le entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía, una que ella había tomado semanas antes, cuando él no estaba mirando. Él estaba sentado en el césped del parque, Simon en su regazo, Logan recostado a su lado, los tres riendo a carcajadas. Ella la había impreso y enmarcado, un gesto silencioso, un agradecimiento, un comienzo. Lucas sostuvo la foto durante mucho tiempo antes de colocarla en la estantería junto a los proyectos de arte de los niños. Ya no necesitaba validación de nadie más que de ellos, su familia, su futuro, la vida que eligió, finalmente, en sus propios términos. El otoño en la ciudad tenía una forma de suavizarlo todo. Los ángulos agudos de los edificios se difuminaban bajo la luz dorada. El ruido del tráfico parecía más suave, e incluso el viento llevaba una especie de quietud. Para Lucas, el cambio de estaciones reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de él. Algo que había estado frío durante mucho tiempo había comenzado a descongelarse, y en su lugar había una calidez que una vez temió no merecer.
Había pasado casi un año desde que se enteró de Logan y Simon, y cada día desde entonces había sido una elección. Él los había elegido. Había elegido a Amber. Había elegido aparecer una y otra vez, no como el hombre perfecto, sino como un hombre presente. La vida no era impecable, pero estaba llena. Sus mañanas comenzaban con cereales derramados, calcetines desparejados y el caos de sacar a 2 niños de 5 años por la puerta. Sus noches terminaban con cuentos para dormir y pequeñas manos acurrucadas en su camisa mientras se quedaban dormidos a su lado. Su apartamento se había transformado hacía mucho tiempo de un espacio de soltero elegante y sin vida a un hogar cálido y vivido, donde las pinturas con los dedos cubrían las paredes y las pequeñas zapatillas siempre estaban tiradas cerca de la puerta. Los niños lo llamaban papá ahora, sin dudar. A veces con entusiasmo, a veces con frustración, a veces en susurros cuando necesitaban consuelo. Y cada vez, todavía lo golpeaba con la tranquila fuerza de la maravilla. Amber también se había suavizado. No por completo. Todavía había momentos en que el peso de su historia la hacía retraerse un poco. Pero esos momentos eran menos ahora, y siempre seguidos por algo pequeño pero significativo. Una mirada, una mano en su espalda, una frase inconclusa pero entendida. Habían reconstruido la confianza, nuevamente, no a través de disculpas dramáticas o grandes gestos, sino a través del simple ritmo de la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo. La respetaba más que nunca, no solo por haber criado a los niños sola, sino por hacerlo sin dejar que su dolor la amargara. Tenía todas las razones para excluirlo para siempre, pero no lo hizo. Y ese perdón, tácito pero sentido, fue el mayor regalo que jamás le habían dado. Una mañana de sábado, mientras los niños jugaban en el salón y Amber preparaba café en la cocina, Lucas se detuvo junto a la ventana con una pequeña caja en la mano. No era de terciopelo ni de marca. Era simple, limpia y cuidadosamente elegida. Dentro había un anillo, delicado pero fuerte. Había pasado meses pensando en cómo pedírselo. Al principio, imaginó algo grande. Rosas, fotógrafos, un gesto arrollador con el horizonte detrás de ellos. Pero esa no era su historia. Su historia había sido reconstruida en horas tranquilas, en suaves disculpas, en pasillos llenos de legos y notas firmadas con crayones. No necesitaba fuegos artificiales, necesitaba la verdad. Entró en la cocina y esperó a que ella levantara la vista. Ella levantó una ceja ante la seriedad de su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Nada», dijo él. «Esa es la cuestión». Le tomó la mano y la llevó al salón donde los niños seguían jugando. Ellos levantaron la vista, curiosos pero no sorprendidos. Lucas se arrodilló, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en el silencio. «No quiero reescribir el pasado», dijo. «Solo quiero escribir el resto de la historia contigo, como tu pareja, como el padre de nuestros hijos, como el hombre que finalmente entiende lo que significa amar plenamente y presentarse por completo». Los ojos de Amber brillaron, pero no lloró. Era demasiado fuerte para eso. Sonrió, al principio pequeña, luego más amplia, y asintió. «Sí», dijo simplemente, «porque no necesito la perfección, solo te necesito a ti». Los niños aplaudieron, sin estar del todo seguros de lo que acababa de pasar, pero sintiendo que era algo bueno. Se amontonaron en sus brazos, desequilibrándolo hasta que todos cayeron en una pila de risas sobre la alfombra. «La boa»,
La boda llegó unos meses después. No fue extravagante. No tenía por qué serlo. La celebraron en el pequeño jardín comunitario que Amber había ayudado a diseñar años atrás. Amigos se reunieron, cercanos y tranquilos, sentados entre hileras de caléndulas tardías y cercas cubiertas de hiedra. Los niños llevaban chalecos a juego y portaban los anillos, demasiado emocionados para caminar lentamente por el pasillo. Amber vestía un sencillo vestido color marfil, con el cabello suelto, una margarita metida detrás de una oreja. Lucas no podía dejar de sonreír mientras ella caminaba hacia él, sus pasos firmes, sus ojos fijos en los suyos. No hubo discursos sobre el destino, ni citas de poemas, solo votos pronunciados desde el corazón, cortos, honestos, sin pulir. Promesas de elegirse el uno al otro, no solo en los días buenos, sino también en los difíciles. Promesas de ser padres, como un equipo, de cometer errores y perdonarlos, de responsabilizarse mutuamente y mantenerse cerca. Cuando se besaron, no fue el tipo de beso que marcaba un comienzo. Fue el tipo que sellaba algo ya construido, lenta, dolorosa, hermosamente. Después, mientras el sol se ponía y el jardín brillaba con una luz dorada, Logan y Simon corrían por la hierba, chillando de alegría. Lucas los observaba, su mano envuelta en la de Amber, su pecho lleno de una paz que nunca había conocido en su vida anterior de salas de juntas y silencio. Una vez creyó que el éxito significaba poder, imagen, control, pero de pie allí, descalzo en un jardín con el amor de su vida a su lado y sus hijos persiguiendo mariposas frente a él, finalmente comprendió lo que realmente significaba. Estaba en casa, completamente, finalmente. Y esta vez no iría a ninguna parte. El final de esta historia no solo es satisfactorio, es silenciosamente poderoso. No se basa en una redención exagerada o en una perfección de cuento de hadas, sino que celebra el lento y humano trabajo de reconstrucción. La transformación de Lucas no es instantánea, se gana, paso a paso, a través de la presencia, la humildad y la voluntad de enfrentar lo que una vez huyó. Eso es lo que lo hace significativo. La fuerza de Amber es la columna vertebral emocional de la historia. Ella nunca necesitó ser salvada. Necesitaba respeto, constancia y verdad. Y al final, lo consiguió todo. No porque perdonara fácilmente, sino porque conocía su valor. El amor que redescubren no es ingenuo ni romanticizado. Es maduro, estratificado con dolor y curación, y más fuerte por lo que han sobrevivido. La imagen final, una familia basada en el amor, la elección y las segundas oportunidades, no es solo hermosa, es esperanzadora. Nos recuerda que las cosas rotas no siempre se pierden. A veces, simplemente esperan ser reconstruidas, ladrillo a ladrillo honesto.